Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos acompañan? Bienvenidas a las personas que se unen, que nos están viendo y los que están aquí viernes con viernes. Esto es Género y Deporte, la barra de Deporte UNAM, donde hablamos, reflexionamos, platicamos y compartimos información desde la perspectiva de género, la diversidad sexual y el deporte. Y bueno, ahora vamos a iniciar otro ciclo de programas y esta vez conmemorando el Mes Internacional de los Cuidados y el Apoyo, en donde, bueno, la intención es buscar la reflexión y la sensibilización de la comunidad universitaria deportiva y el público que nos ve en general respecto al tema de los cuidados. Pero bueno, para saber y enfocarnos un poco más sobre qué son los cuidados, quién ejerce los cuidados, a qué nos referimos con el autocuidado, con el cuidado. Y bueno, para hablar del tema, hoy nos acompaña Eder Chavarría. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, me voy a permitir presentarlo. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y tiene una licenciatura en Filosofía y maestría en Filosofía y Letras por la misma universidad. También es doctorante en Psicoanálisis en el Centro Universitario del Sur y tiene formación en estudios de género por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de nuestra máxima casa de estudios, así como psicoterapeuta y docente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, director del Centro de Atención y Estudios en Psicología y Psicoanálisis y es coordinador de la página Taller para Machos. Muchas gracias, Eder, por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, Paulo, por tan bonita presentación y por la invitación que me haces. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan. La verdad es que me parece un tema muy interesante, un tema importante y padrísimo el ciclo de conferencias, de charlas que se van a tener en torno a los cuidados. Bueno. Sí, pues justamente reflexionando, pensando en que es el Mes Internacional de los Cuidados, pues nos gustaría empezar este ciclo preguntándonos realmente a qué nos referimos cuando hablamos de cuidados. Entonces, bueno, no sé, Eder, si quieres comenzar a abrir la charla para que vayamos platicando. Sí, ¿a qué nos referimos cuando decimos cuidados? Claro. Bueno, me gustaría iniciar resaltando la importancia de hablar de los cuidados, hablar del cuidado. Me parece más adecuado hablarlo desde el plural, los cuidados, porque implica un conjunto de prácticas diversas. Pero me parece fundamental porque muchas veces se invisibiliza, se niega o inclusive se menosprecia hablar de los cuidados. Por eso me parece tan acertado el hecho de que existan este tipo de espacios en donde vamos a reflexionar, a pensar en torno a los cuidados. Muchas veces estos espacios de cuidados se piensan como algo ajeno a lo social, como ciertos espacios hospitales, ciertos espacios como hogares, y ahí se quedan los cuidados y los limitamos a esos pequeños espacios, cuando en realidad, justo como aparecía en el título de esta charla que vamos a tener, es algo comunitario. Y justo en ese sentido es que es importante abrir esta charla. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuidados? Nos referimos a un conjunto de prácticas materiales, afectivas, que están orientadas a sostener, a reparar y a dignificar la vida de las personas. Lógicamente, si nosotras, nosotros, nosotres buscamos el significado o qué se asocia con la idea de cuidado, pues se asocia la palabra atención, se asocia la palabra solicitud, solicitar algo, se asocia también asistir, asistencia y de la misma forma guardar. Sin embargo, la idea de cuidado desde lo social tiende, por un lado, a feminizarse, y ahorita hablaremos un poco de eso. También tiende a privatizarse hacia ciertos espacios ya especificados y sobre todo, como decíamos, a invisibilizarse. Pensemos los cuidados desde una parte histórica. Me gustaría como iniciar con esta parte histórica, que qué elementos podemos encontrar haciendo un repaso muy general, porque esto implicaría una charla de horas, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo como lo más general posible en cuanto a la parte histórica, pero invitando a las personas que nos acompañan a buscar más información. Yo iré refiriendo a algunas autoras que se dedican a este trabajo y que hacen señalamientos que me parecen muy interesantes. Una de las primeras autoras que trabaja esta cuestión de los cuidados desde la antropología es Sarah Hardy. Sarah Hardy habla que en las primeras organizaciones, en las organizaciones primitivas, existía algo que llaman crianza aloparental.
¿Qué es la crianza aloparental? La crianza aloparental es que diferentes miembros de una misma comunidad se hacen cargo de las infancias. Esto sin importar si son sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. O sea, no hay ninguna relación, ninguna filiación sanguínea, pero esto no impedía el hecho de que se pudieran hacer cargo de estas infancias. Estas se llamaban coaliciones de cuidado e inclusive en sus textos Hardy señala que son las coaliciones de cuidado las que van a generar el desarrollo y la evolución de estas sociedades, ¿no? Estas primeras sociedades. Hasta que nos señala Hardy, aparece un sesgo que va a romper con estas coaliciones, ¿no? Lo cual me parece un señalamiento interesante porque este sesgo implica una división de funciones. Todavía no es la cuestión del trabajo que va a venir muchísimo más adelante, sino más bien un sesgo entre, creo que es una idea que recorre lo social y que es que los hombres se iban a dedicar a la casa propiamente y las mujeres a todos los cuidados de reproducción. Dice, estos sesgos lo que generan es la ruptura de estas coaliciones que permitían que estas sociedades pudieran avanzar. Entonces, pienso que este es uno de los primeros vestigios históricos que aparece y que son bastante interesantes. Otro de ellos lo encontramos en los griegos. Sabemos que mucha de nuestra cultura, mucho de nuestro pensamiento están fundamentado en Grecia y por supuesto que en Roma. En Grecia existía esta práctica que va a trabajar mucho Foucault y que es la epimeleia, ¿no? El nombre completo es como Epimeleia Hetou. Perdonen mi terrible latín, ¿no? Es esta, la voy a dejar en epimeleia, ¿no? Esta epimeleia que hace referencia al cuidado de sí, ¿no? El cuidado de sí. Obviamente no lo podemos pensar desde un 2025 porque sería totalmente anacrónico, descontextualizado, porque no son las mismas prácticas, los mismos pensamientos. Este cuidado de sí era una fundamentación de la vida ética y política de las personas, ¿no? Sugería y mostraba Foucault cómo es que el cuidado de sí no era una cuestión introspectiva, ¿no? De ver hacia adentro, porque eso es súper moderno, sino más bien una cuestión de práctica. Ajá, una cuestión ética, una postura política. Sin embargo, también, no lo dice Foucault, pero sí aparece, pues esta práctica era una práctica privilegiada. Obviamente, no todas las personas, pensemos en Grecia, los esclavos, las esclavas no tenían esta posibilidad, ¿no? De construir un conjunto de prácticas que implicaran un cuidado, pero aparece la idea. Grecia, Roma, inevitablemente aparece el cristianismo. El cristianismo va a tomar también la idea de cuidado y va a tomar muchas otras ideas, pero no hablaremos de ellas acá, sino más bien hablaremos del cuidado. Y va a atravesar la idea del cuidado desde sus posturas de caridad, caritas y misericordia, ¿no? Y entonces van a pensar a los cuidados como un mandato divino, como una responsabilidad por lo que creen. Y entonces hay monasterios que se dedican a cuidar a personas, a cuidar enfermos y demás. Sin embargo, pienso que lo que podemos encontrar en estos espacios es una moralización del cuidado, ¿no? O sea, el cuidado es bueno, el no cuidado es malo. Pero no se queda ahí. Yo pienso que aquí vuelve a acentuarse la idea de la feminización del cuidado, porque quienes cuidan no son los sacerdotes, no son los monjes, evidentemente no son los obispos, sino más bien son las monjas. Y entonces la actividad de cuidado está feminizada justo en esta estructura que es la religión. Obviamente se refuerza. Vamos haciendo este recorrido muy rápido. Me estoy saltando siglos y siglos, pero me faltarán cosas. Pero como dije, invitamos a las personas que nos acompañan a seguir indagando porque el tema es fabuloso. Después, cristianismos, acaba esta Edad Media y aparece la Edad Moderna. Se construyen esferas, la esfera pública y la esfera privada, que por ahí muchas amigas feministas pues nos han tratado de cuestionar, de criticar, de mostrar de forma muy interesante. La esfera
pública que se encargaba de la producción. Y yo diría, entre comillas, o sea, lo que se necesita, lo importante, lo valioso, y al ratito diré que esto no es así. Sin embargo, la modernidad empieza a construir estas ideas. Y por otro, una esfera privada que implicaba la dedicación al cuidado de la reproducción de las infancias. Ajá. Y entonces se instaura la idea del cuidado como una obligación eh, para aquellas personas que se quedan en casa, las mujeres, por supuesto. Ajá, se quedan en casa y entonces deben de dedicarse a los cuidados. Empieza a construirse una idea, una construcción ideológica, psíquica, que es la naturalización. ¿No? La naturalización implica verlo como algo eh, esencialista, inherente a, ¿no? Que tiene que estar ahí. Y entonces se construye la idea de que las mujeres, por naturalidad, por naturaleza, ponemos en comillas esa idea de naturaleza, eh, tienen que dedicarse a los cuidados, ¿no? Mientras que los hombres van a dedicarse al trabajo, a toda esta esfera pública, ¿no? Con la modernización aparece la profesionalización del cuidado, ¿no? O sea, esos cuidados se convierten ahora en profesiones. Y es curioso justo porque las profesiones que están dedicadas al cuidado son mayormente mujeres, las estudiantes que aparecen en estas carreras. Una de ellas, e inevitablemente, probablemente la más importante, la enfermería. Entonces, muchas veces hasta en el imaginario social, alguien dice enfermera, no dice enfermero, decimos enfermera. Y entonces también cuando se habla de la enfermería, erróneamente se piensa en una mujer. Ajá, porque entonces pareciera que estamos pensando que por naturaleza tiene este deseo y amor de cuidado, tiene esta capacidad de paciencia para el cuidado, entonces empiezan a crear un conjunto de cosas que no son reales y que cuando lo contrastamos con la experiencia, con la realidad, con las personas, no aparece así. Entonces, la enfermería, por supuesto. Y es curioso porque y los médicos jugando a esta designación, ¿no? De hombres y mujeres. Las mujeres son las enfermeras y los médicos son los hombres, ¿no? Y además se valora el trabajo de los médicos por encima de las enfermeras. Eso me parece que está un fenómeno bien curioso en cuanto a los cuidados porque si conocemos a algún enfermero o enfermera y les cuestionamos en torno a sus prácticas, son muy importantes, son muy valiosas y a veces no tienen el valor que deberían. Y el crédito se lo lleva probablemente el médico. Ajá. Podemos pensar en un conjunto de prácticas, una operación delicada y esa parte la entiendo, pero también habría que mostrar cómo hay una valoración social por el hecho de ser hombres. Ajá, un respeto. ¿Me explico? Y entonces hay un conjunto de ideales y fantasías que están cargadas en esta profesionalización. Otra de las profesiones que está cargada de estos cuidados también es la docencia, ¿no? Pensamos en la maestra, la docente, la profesora. De hecho, originalmente todas las cuestiones pedagógicas estaban dirigidas hacia mujeres, porque se creía, se pensaba en este imaginario que ellas tenían la capacidad natural de poder hacerlo, pues porque son mujeres, ¿no? Traen ese cariño por los niños, traen esa dedicación, traen esa paciencia, lo cual es completamente falso. ¿Me explico? Y decía hace rato, lo contrastamos con la realidad. ¿No? Hay docentes mujeres que no tienen estas características, con todo el respeto que merecen, por supuesto, a su profesión. Y también hay docentes hombres, y podemos hablar de otras diversidades sexuales también dentro de la docencia, y que sí tienen estas características. Ajá, no solo negándolo a la parte de hombres y mujeres, hay una gran diversidad que me parece que también ya se ha platicado. Aparece un fenómeno que también me pareció interesante realizando toda esta parte histórica, que es la aparición de los productos electrodomésticos, porque modifica
la forma en que se llevan a cabo un conjunto de actividades privadas, actividades en casa, ¿no? O sea, se hacen más rápido, se cocina más rápido, se congela más rápido, lo que queramos. Aparecen todos estos electrodomésticos. Y entonces suponen que va a ser la vida más fácil de las personas que se dedican a esto, mujeres. Paréntesis, ¿no? Lamentablemente. Y entonces aparece algo que subrayan nuestras amigas feministas que me parece muy interesantes. Claro, algunas prácticas se vuelven más fáciles, pero aparece algo que olvidan y que es la carga mental, ¿no? Y entonces ya aparece la responsabilidad. Sí, actividades son más fáciles gracias a esta tecnología que se ha construido, pero la carga mental, eso no se las quitan. ¿No? Dedicarse al cuidado, dedicarse a la alimentación, dedicarse a la limpieza, dedicarse a un conjunto de prácticas, ¿no? Bueno, Paulo, me gustaría empezar con esta parte histórica que quise resaltar. Me gustaría escucharte. ¿Qué opinas a partir de lo que acabo de compartir y ahorita seguimos construyendo? Sí, pues fíjate, me llama mucho la atención reflexionar también que el cuidado está siendo visto históricamente también como algo que no necesariamente tiene que ver con el espacio privado de familia, de los hijos, sino que también me resuena mucho que cuando tú te metes a internet o buscas historia del cuidado, o de dónde nace el cuidado, está referido solamente a los cuidados paliativos. Pareciera que solamente está orientado hacia el cuidado lo merece quien está enfermo. Y también es un tema de la meritocracia sobre quién sí merece el cuidado y quién sí necesita el cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos que los niños, bueno, las niñeces, que las personas enfermas son quienes necesitan los cuidados. Y no, por ejemplo, nosotros, ¿no? O nosotres que vivimos una vida, lo que vendría siendo una vida, pues, normal, ¿no? Que no dependemos que no dependemos del cuidado de una persona, del cuidado de una persona porque estamos sanos, que a lo mejor, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Que no tengo hijos, pero que cocrío, o sea, todas estas cosas como pareciera que no son tomadas en cuenta y que yo no necesitara cuidados. Y entonces ahí ya me viene entonces esta idea también ya más, retomando el hilo de la historia, un poco más moderna, de pensar en el autocuidado, de pensar, bueno, si no merezco recibir cuidados dignos, ni tampoco pareciera que no los necesito, entonces, ¿quién va a cuidarme? ¿No? Entonces viene esta parte desde el espacio ya, desde la historia ya más moderna, pensar en el autocuidado, ¿no? Y que claro, está romantizado y que ya lo veremos más al ratito, pero sí me llama mucho la atención justo esto que comentabas respecto a las enfermeras y respecto a la docencia, porque pareciera que sí, y que solo las personas enfermas y solo las personas, y las niñeces en este caso, son quienes merecen el cuidado, ¿no? Y que a partir de esto, entonces, con la carga de género cultural atravesada, pues las mujeres son las únicas que son quienes pueden permitirse el cuidado o pueden ejercer el cuidado, ¿no? Pero sí creo que yo desde un inicio que cuando refiero a cuidados o pienso en cuidados y digo, pues claro, cuidados paliativos, ¿no? Y que también he escuchado, por ejemplo, me estalló la cabeza, que ya si quieres después lo charlamos o lo vamos charlando, me estalló la cabeza que apenas escuché a un enfermero hablar sobre los cuidados después de la muerte. O sea, mi cabeza explotó, ¿no? O sea, fue como, hay cuidados después de la muerte, ejercemos como enfermeros cuidados después de la muerte. Entonces fue como que mi cabeza, ¡pum! O sea, pareciera que seguimos en el tema de los cuidados aún después de muertos, ¿no? Entonces, bueno, sí, solo como para retomarlo, eso es lo que estalló un poco en mi cabeza ahorita que nos compartías esto de la historia. Vale, sí, bien interesante lo que señalas, porque sí, justo los cuidados van más allá. Y ahorita hablaremos de esta construcción de la vulnerabilidad del ser humano en general, la vulnerabilidad que todas las personas tenemos. Ahorita llegamos a esa parte que también está interesante. Pienso que hay cuatro elementos que han construido la crisis del cuidado. La precarización laboral, en donde nos encontramos y somos vulnerables, por supuesto, y en algún punto necesitamos cuidados. El envejecimiento poblacional, entonces hablamos de vejeces, donde también hay una necesidad de cuidado. La mercantilización de los cuidados, ¿no? Esta cuestión capitalista, por supuesto, que abusa de esta situación. Y la migración global
justo uno de los fenómenos importantes que estamos atravesando es todo este genocidio que está ocurriendo y que también implica nuestra atención y que también implica nuestra visión y, y nuestro posicionamiento político. Bueno, regreso un poco. El COVID-19 nos mostró cómo la sociedad colapsa si el cuidado se detiene. Ajá, el COVID-19 nos mostró la importancia de los cuidados, la dificultad de los cuidados, el cansancio de los cuidados, la poca valoración de esos cuidados, ¿no? Además, los feminismos también hicieron referencia a toda esta parte del cuidado, preguntándose, preguntándonos, ¿quién se hace cargo del cuidado? ¿No? Y evidentemente lo hacían como una pregunta que señalaba, ajá, una pregunta que buscaba mostrar algo, gritarnos, decirnos muchas cosas. Las expectativas de vida han aumentado y eso permite que haya más vejeces. También podríamos hablar en esta multiplicidad de situaciones que requieren un cuidado de discapacidad, ¿no? En algún punto y de alguna forma existe la necesidad de un cuidado en cierta discapacidad, cierta y eso es complejo, e inevitablemente dentro de las infancias. Nuestras amigas feministas justo nos señalaban esta división del trabajo del que ya hablábamos, ¿no? Que existe un trabajo productivo, comillas, y que además es remunerado. Ajá, o sea que es valorado, además. Nos señalan, hacen una diferencia entre lo que tiene precio y lo que tiene valor, que son cosas completamente distintas. Y se le da un valor a aquello que tiene precio jugando con estas palabras, ¿no? Mientras que toda esta esfera en la división del trabajo, todo este trabajo no remunerado es señalado por las feministas. Porque ese trabajo no remunerado sostiene absolutamente todo lo que se hace en la vida. Y hay un conjunto de cuidados, ¿no? Si nuestras amigas feministas nos señalaban que gracias a todo ese trabajo no remunerado, el sistema funciona, las personas avanzan, los hombres pueden trabajar. Y no solo eso, me gustaría decir también crecer, ¿no? Gracias a que había, injustamente, por supuesto, gracias a que había alguien ahí en casa cuidando, encargándose de comida, encargándose de la ropa, encargándose, es que alguien puede trabajar. Y decía yo, no solo trabajar, sino también crecer. Ajá, uno, por supuesto, que también crece, pero necesita de alguien que se dedique al cuidado, ¿no? O sea, en ese sentido, hablando un poco ya en la esfera personal, nos enseñaron muy bien que lo personal es político, estas queridas amigas, ¿no? Yo tengo un hijo al que amo con todo mi corazón y que evidentemente el cuidado es complejo, ¿no? Y muchas veces requiere mi atención. Y lógicamente, para que yo pudiera dedicarme a muchas cosas, su mamá obviamente ha ayudado demasiado. Y después, evidentemente, en la parte justa me toca a mí hacerme cargo para que también su madre pueda crecer, ¿no? O sea, hay alguien que está cuidando. Obviamente, en este momento, mi hijo que tiene 6 años tiene o necesita cierto cuidado, está su madre. Entonces, vean, este es justo una de las cosas que estoy diciendo. Ajá. El gran problema sería abusar o aprovecharse de esos cuidados que alguien más da, ¿no? Por ejemplo, Eva Kitai nos dice que una sociedad justa debe sostener a quienes cuidan. Ah, me parece precioso. Ajá. O sea, sí hay cuidadores, cuidadoras. Ajá, hay cuidadores. Y dice, esta sociedad justa solo se va a construir o va a ser justa en el momento en el que a esas personas que cuiden también se les sostenga. Un texto maravilloso, El trabajo del amor se llama, si lo quieren revisar, muy bonito. Ajá. Por otro lado, Nancy Fraser habla justo que el capitalismo depende del trabajo de cuidar que no se paga. ¡Uah! Una idea fuerte, me parece bien interesante, ¿no? Estos sistemas, este sistema patriarcal, este sistema capitalista, se basa en los cuidados. Ajá. Y podríamos poner ahí entre paréntesis a discutir entre abusos. ¿No? Híjole, ahí hay todo un mundo, ¿no? Texto de Fraser, Fortunas del feminismo.
Entonces revisamos qué más hay en relación a estos cuidados. Hay un conjunto de trampas, pienso, actuales en relación al cuidado que sostienen a este orden patriarcal. Nos desenvolvemos en un sistema capitalista, por supuesto, y nos desenvolvemos en un sistema patriarcal. Y cada uno de ellos tiene violencias distintas. No me toca a mí platicarlo, espero que en algún momento se pueda platicar porque está interesante, pero lo que querré decir es, el cuidado también puede sostener la idea de un orden patriarcal. ¿En qué medida? Cuando no nos hacemos cargo de esos cuidados, ¿no? O sea, ver principalmente a hombres decir, es que yo sí le ayudo con mi hija, con mi hijo. Hasta, no sé, cada que lo escuchamos, no sé si es molesto, frustrante o a veces ya está gracioso, ¿no? O sea, ¿no? Yo ayudo, no ayudas, te haces responsable de lo que te toca, ¿no? Porque pues es tuya, es tuyo, ¿no? O sea, no estás ayudando en nada. O como socialmente celebramos a un padre que se hace responsable de lo que se tiene que hacer responsable. Eso es chistoso. Es como si voy al cajero, me da mi dinero y le aplaudo al cajero porque me dio mi dinero. Pues eso tiene, o sea, es ilógico. No podemos celebrar, ¿no? Y muchas veces cuando vemos a una madre que se hace responsable, pues eso es natural, es lo que tiene que hacer, es su obligación, es esta naturalización de la que hablábamos. No ayudamos, nos hacemos responsables de lo que nos corresponde y también de nosotros mismos, por cierto, habrá que hacernos responsables, ¿no? A veces en ideas tan absurdas como es que ella es mejor para el cuidado de los niños. ¿No? Es que les tiene más paciencia, ¿no? Es que es más tranquila, es que es más pacífica, es que corrige mejor. Estas son excusas desde nuestros privilegios para no asumir la responsabilidad que tenemos, ¿no? O es que yo trabajo, ella pues se queda en la casa y tiene que hacerse cargo de las hijas, de los hijos, como si eso no fuera un trabajo. Justo discutíamos hace rato esta parte del trabajo no remunerado. ¿No? Otra idea patriarcal en torno a los cuidados, que si paga, ya cumple. Pues es que yo pago todo. Es que yo le doy mis 200 pesos semanales. O sea, en realidad es la mercantilización de los cuidados, creer que porque se paga ya se está cumpliendo cuando el trabajo es mucho más grande que solamente pagar o dar dinero, ¿no? Se cree entonces que si no se ve, no cuenta, ¿no? El cuidado, la responsabilidad, ejemplos, ¿no? Las cuestiones de citas médicas, que eso también es un cuidado para las infancias en este caso, ¿no? O para alguien más, si queremos, pero ¿quién se hace responsable de ello? ¿No? Bueno, hay diferentes cosas en las que en esta, no sé, en esta imagen que estoy tratando de mostrar, ¿no? De una familia, ¿no? Suponemos, ¿quién se hace cargo de las responsabilidades o los cuidados dentro de un espacio escolar? ¿No? ¿Quién se hace cargo de eso, de lo que acontece en los espacios educativos? Cuando una niña, cuando un niño tiene problemas, ¿quién pide permiso en el trabajo? Generalmente, si es que se trabaja, ¿no? Entonces van y son generalmente las madres, ¿no? ¿Quién se dedica o quién piensa en la alimentación? Hay una figura que no he olvidado en un restaurante. Recuerdo que veíamos a una familia comiendo, mamá, papá y la hija, y quien le cuida su alimentación, quien le alimenta es la madre. Recuerdo al padre comiendo él muy feliz. Mientras que la madre le daba de comer, comía ella, le daba de comer, comía ella, y eso es una injusticia, por supuesto, ¿no? También pensar en el cuidado de ancianas, ancianos, de la vejez. ¿Quién les cuida? No, muchas veces esos cuidados son feminizados. Son las mujeres las que tienen que hacerse cargo de. Recuerdo una historia de una mujer mayor que se le adjudicó el cuidado de sus padres porque era la mujer. Cuatro hermanos y ella era mujer. Entonces, ni siquiera era cuestionable. O sea, era lógico, comillas y comillas muy grandes, era lógico que era ella por ser mujer la que tenía que dedicarse al cuidado de, ¿no? Cuidado de gente que está enferma. ¿Quién
se tiene que hacer cargo de, quién se hace cargo de estos cuidados. Hay todo un trabajo de Carol Gilligan sobre la ética del cuidado que me parece también precioso, ¿no? En un texto que ahorita no recuerdo el nombre, lo tenía por acá, que la autora es Victoria Camps, se habla acerca de la ética del cuidado y me parece una cosa muy bonita porque va de la mano con lo que estabas planteando hace rato. Ajá, primero que todas, todos somos seres dependientes. Ajá, o sea, necesitamos de la otra persona. ¿Por qué? Porque todas, todos, todes somos vulnerables. ¿No? O sea, en algún punto, en algún momento, de alguna forma, tenemos una vulnerabilidad. Y justo lo que nos mencionan estas autoras es la importancia de tener conciencia de nuestra fragilidad y de nuestra vulnerabilidad. No, 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 justo como decías, no pensar en, ya, cuidados, cosas paliativas. Cuidados, ya, infancias. Eso no, a mí no me toca, ¿no? No, yo no necesito de. Eso es mentira. Lógicamente, necesitamos de los cuidados de otras personas. Perdón, se me atoró algo. Ay, perdón, perdón. Y no me traje agua. No, no te preocupes, todo bien, todo bien. ¿Estás bien? Necesito cuidado. No, estamos bien, estamos bien. Decía yo entonces, somos seres vulnerables, ¿no? Somos seres dependientes. Necesitamos de otras personas y es importante, dicen estas autoras, que exista una conciencia de esta fragilidad o de esta vulnerabilidad, ¿no? Y aprovechando, porque creo que está padre la teoría, pero también está la práctica. No, Ya te acercaron agua. Ujú. Mm. Muchas gracias a lo detrás de cámara. Mucho que sostiene todo lo que hacemos y pues muchas Sí, veces justo. es más importante que lo que hacemos acá, ¿no? Sin estos cuidados no podemos hacer miles de cosas, ¿no? O sea, nada más práctico, ¿no? Fui vulnerable. Es padrísimo el ejemplo. Justo estas autoras nos hablan, hay que reconocer hay que tener conciencia de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad. Ajá. Cuando lo reconocemos, entonces podemos pensar que tenemos derecho a ser cuidados, pero también un deber a cuidar. Y ahí es donde creo que se construye la parte comunitaria. ¿Qué opinas, Pablo, hasta acá de lo que hemos platicado? Pues justo, fíjate, también me pongo a pensar un poco al inicio de lo que comentabas sobre la sostenibilidad de la vida. Pues justo, o sea, creo que yo siempre he pensado que para que la sostenibilidad de la vida siga su curso o esté en curso, no hay cuidado, no hay sostenibilidad de la vida si no hay autonomía de las mujeres, ¿no? O sea, si no existe una autonomía de las mujeres. Y esto a su vez, justo ya retomando lo comunitario, que creo que es importante que también pensemos en la interdependencia, ¿no? Y en la corresponsabilidad. Ya hablando como de, ok, sí, hablamos del cuidado, de la sociedad del cuidado, de dónde proviene el cuidado, y también me lleva un poco a pensar, por ejemplo, el cuidado, que también eso fue algo que nos enseñaron desde muy pequeños, pequeñas, pequeñas, como el cuidado al medio ambiente, que justamente te puedes apreciar, dices, ay, cuida el agua, cuida las plantas, cuida los animales, pero creo que sí, sí tiene mucho que ver. En el 2022, la CEPAL creó como un mapa, un diagrama sobre la sociedad del cuidado. Y en esta sociedad del cuidado lo que se habla es sobre un horizonte o una horizontalidad para recuperar la sostenibilidad de la sociedad a partir de la igualdad de género. Entonces, en la parte del medio está sostenibilidad de la vida. Luego, en un círculo está el cuidado de quienes cuidan. Y después está mercados, comunidades, estados, que esto también es un punto importante. Y arriba está hogares, familia y personas.
Y pareciera que si nos ponemos a pensar en el cuidado, pareciera que solo existe arriba, hogares, familia y personas. Son las únicas personas que ejercen el cuidado y a las únicas a las que les debe de importar el cuidado, a las mamás, a las abuelitas, a los papás, a etcétera. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo volvemos comunitario? ¿Cómo se vuelve sociedad del cuidado, no? Y estamos omitiendo a los mercados y al Estado, porque sí es importante que repensemos, bueno, sí, el Estado, ¿cómo está entonces logrando que podamos sostener estos cuidados? Al inicio hablaba sobre la precarización laboral, ¿no? Y sobre, sobre toda esta violencia mercantil capitalista a la que nuestros cuerpos son bueno, sí, o sea, obligados, vigilados, controlados. Eh, y sí, o sea, ¿cuál es la responsabilidad de los estados o qué estrategias están como viéndose o trabajándose a partir de los cuidados, ¿no? Entonces, sí me llama mucho la atención como esta parte de, ok, a veces también, lo comentaste hace un rato, hay una privatización del cuidado. Pareciera que solamente el cuidado se ejerce en el hogar o solamente es algo que sí, que termina siendo como emocional, ¿no? Por eso no se paga, por eso no se remunera, por eso no es considerado un trabajo, porque parecía que solo se queda en esa esfera privada y ya, o sea, te toca cuidar a los ancianos porque pues tu abuelito, tu abuelita, tu mamá, tu papá, a las infancias porque pues tus hijos, sobrinos, primos, etcétera, y así nos vamos, ¿no? O sea, se queda dentro de esta esfera o dentro de este espacio, pero no sale más allá. Entonces, ¿cómo vamos a hablar sobre el cuidado comunitario? Cómo vamos a hablar sobre la responsabilidad del Estado, sobre la responsabilidad de los mercados respecto al cuidado, ¿no? Entonces, por ahí, o sea, sí, retomando todo lo que vas compartiéndonos, me pongo a pensar en esta parte, ¿no? Que a veces pareciera que solo nos quedamos los cuidados en el espacio privado, pero no lo extendemos, ¿no? Entonces, creo que me gustaría ahí como que platicáramos un poquito sobre ya, sobre lo comunitario, ¿no? Para que lo podamos como ir bajando. Va, me gusta, me gusta. Eh, Primero, lo que compartías me hacía pensar justo en que este sistema capitalista, este sistema patriarcal, se sostiene con el abuso, ¿no? El abuso de todo, de nosotras, las personas, pero también de la vida en general, ¿no? Del planeta, ¿no? El abuso, la explotación. Ajá, y entonces ahí no aparece el cuidado que esto que señalabas, me pareció bien interesante. Sí, y dijiste, nos enseñaban, no a todas las personas, creo, justo por esta valoración que no existe porque no se sostiene económicamente, porque no reditúa. Y en este sistema capitalista, entonces, pues eso no sirve. Eso ¿para qué? Me explico, pero sí es importante esta parte del ambiente también. Un cuidado ambiental, ¿no? Pero consciente. Bueno, voy a retomar un poco lo que estaba diciendo y después lo vamos a entrelazar con esta parte social que comentabas. Decía yo, reconocer nuestra vulnerabilidad. Todas las personas somos vulnerables. No porque no estoy enfermo, no porque no tengo una discapacidad, no porque no soy una infancia, no porque no soy una vejez, significa que no sea vulnerable. Y esto implica que todas las personas, todas, que somos vulnerables, pues tenemos un derecho a ser cuidados, pero también un deber a cuidar. Y creo que es donde aparece esta corresponsabilidad del cuidado en una sociedad cuidadora también para reconocer esta vulnerabilidad, pues debemos pensar que no por ser débiles, o frágiles o vulnerables, tenemos menos valor. El problema es que estando en este sistema capitalista y patriarcal que nos han enseñado que lo vulnerable es lo negativo, es complejo aceptar esta vulnerabilidad que tenemos. Pero cuidar es una manera de actuar, es una forma de relacionarnos. Cuidar, ¿no? Esta corresponsabilidad. Cuidar es una manera de relacionarnos con otras personas, ¿no? Debemos entonces, dice Victoria Camps, pasar de una ética femenina, que es lo que se cree el cuidado es una ética femenina, no es así. Debe convertirse en una ética humana, en algo de todas, todos, todes. Que exista, dice, una democratización del cuidado. ¿No? Que el cuidado funcione como una postura política, ¿no? Una cuestión social,
Y por qué no, una cuestión económica. Y eso es otra historia, ¿no? De que no vamos a abrir acá. Ajá. Hay una diferencia entre estas formas de dependencia que tenemos en contra de una aspiración de autonomía desde un sistema patriarcal. Ah, repito la idea, ¿no? Hay una gran diferencia entre estas formas de dependencia por vulnerabilidad que todas las personas tenemos en comparación, en contraposición con la aspiración de autonomía de un sistema patriarcal, en donde lógicamente el modelo es el varón independiente, el que no necesita nada. Y entonces me da mucha risa que aparece esto en los imaginarios sociales. En películas, en canciones, aparece el varón que no necesita nada y que no siente ninguna afiliación y que no tiene ningún afecto, no depende de. Ajá. Muchas veces los varones suelen decir es que a mí no me gusta andar pidiendo favores, pero si los piden, por ejemplo, para los cuidados de sus hijas, hijos. Ajá, claro que hay una interdependencia. Victoria Camps dice por ahí bien provocativamente, me gusta lo que dice, está padre, dice, el cuidado debe de ser un valor feminista. Está fuerte, porque, y ella dice, me dicen que no, que es porque eso sería devolverle a las mujeres el cuidado, y dice, no, 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 es distinto, porque el feminismo, ella dice, va por otro lugar. El cuidado tiene que ser un valor feminista, no femenino. Me gusta esta parte, ¿no? Hay una gran diferencia, dice ella, en todo el trabajo de lucha, de esfuerzo, de señalamiento que hace el feminismo, los feminismos. Por lo tanto, justo se construye o más bien se sugiere o se invita a construir esto que ya decías tú, una sociedad cuidadora, ¿no? Ya no ver el cuidado como algo privado, justo uno, de mí o de mi familia, sino más bien un conjunto de interconexiones. El cuidado debe de ser estas interconexiones entre todas las personas. Un ejemplo, pienso, es la postura de que la crianza es colectiva, es entre todas y todos. Ajá, no, no es algo que tendrá que asumir solo dos personas porque aunque quieran, eso no es posible, porque nuestras hijas, nuestros hijos conviven en otros espacios, por supuesto. ¿No? O sea, bueno, mi hijo, tanto su madre como yo tratamos de educarlo desde una postura antipatriarcal, con un conjunto de características, y a veces nos viene con ideas que decimos, ¿y eso de dónde lo sacó? Nosotros no se lo enseñamos, justo porque la crianza viene de diferentes lugares, de diferentes espacios. Y por eso creo que es tan importante el pensar en esta corresponsabilidad que tenemos, no solo de las infancias, solo fue un ejemplo, sino más bien de todas, todos, todes. Hay una corresponsabilidad de cuidados de las demás personas. En esta cultura de la violencia en la que vivimos, ¿no? Justo las semanas pasadas hemos visto sucesos tan lamentables, tan dolorosos, ¿no? Y por eso la importancia de estos espacios para pensar, para cuestionarnos, pero no solamente para hablar, sino para actuar. Construyamos, pues, esta sociedad cuidadora de corresponsabilidad. Ajá, porque los cambios no solo son personales, son sociales. Y venía lo otro que tú decías, políticos e institucionales. Sí, claro. Porque si no, entonces lo dejamos en una plática muy amena, una charla bonita, estuvo padrísimo lo que dijeron. Pero lo real del mundo en donde nos encontramos requiere modificaciones. Políticas públicas hablamos. Las políticas públicas parece que cierran puertas, no cuidan. Y es un gran problema, porque entonces aparece el Estado. Y el Estado no promueve esta sociedad cuidadora. A veces promueve una sumisión para obtener ciertos cuidados. Nos dice a las personas que necesitamos ceder libertades a cambio de seguridad. Y nos quedamos sin libertades y sin seguridad. O sea, ninguna de las dos cosas existen porque entonces el Estado no está funcionando como se supone, al menos en lo teórico, en lo hipotético, que debería de estar, no funciona. No hablamos entonces de un Estado que no está funcionando
habría que analizar todas estas políticas públicas, ¿no? Porque no existe la posibilidad de los cuidados. Alguien, eh, quien sea, que quiera hacerse cargo de una persona enferma, de una infancia, de una vejez o de cualquier otra persona que requiera porque es vulnerable, no puede porque tiene que trabajar. Y entonces, híjole, es bien complicado. ¿Cómo puedo construir esta sociedad cuidadora si las políticas públicas, la legalidad, esta violencia estructural, pues no lo permite? ¿Cómo construimos? Justo entonces habría que señalar todas estas políticas públicas que lo que hacen es violentar y evitar la construcción de una sociedad de cuidado. Pienso, Pablo. No sé qué opinas de lo que hemos platicado acá. Sí, sí, justamente de lo último que dices, como un ejemplo, me resuena mucho, sí, que a veces parecía en lo más mínimo, en lo más pequeño, que no se puede sostener la cultura del cuidado, la sociedad del cuidado. Lo vemos, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Cuando mamá, papá trabajan y entonces el cuidado está delegado a las abuelas, a los tíos, no sé, al vecino, lo que sea, al tutor. Pero pareciera que dentro de esta misma jerarquía del cuidado y este mismo sistema, pues heteronormado, monógamo, etcétera, pareciera que no hay tampoco cabida para que otras personas ejerzan el cuidado, sino es un cuidado jerarquizado a partir de la familia tradicional, ¿no? O sea, mamá, papá e hijos, ¿no? Entonces, me resuena mucho también, por ejemplo, en los cuidados de las personas adultas mayores, como pues solamente pareciera que les pueden cuidar los hijos. Y sus hijos, o sea, cuando ves a una persona adulta mayor eh, abandonada y dices, bueno, ¿y dónde están los hijos? ¿No? O sea, pareciera que también el cuidado o el abandono viene solamente del espacio íntimo, familiar, cuando también hay un abandono de Estado, también, cuando también hay un abandono institucional, ¿no? Y justo esto, o sea, las políticas públicas no están enfocadas. O sea, porque hay políticas públicas de cuidado, aunque no lo crean. Este, un montón, acaban de sacar un montón creo que hasta locales ya hay, ¿no? De que, por ejemplo, en países como Chile bueno, Argentina ahorita con lo que atraviesa, ¿no? Pero, por ejemplo, en Chile y en Perú hay hasta programas políticos que se llaman como Chile te cuida o la policía de Chile te cuida, ¿no? Porque sí, porque pareciera que entonces el cuidado sigue siendo punitivista, el cuidado sigue siendo vigilante, el cuidado sigue siendo estigmatizante, jerarquizante, porque pareciera, otra vez vuelvo a lo mismo, que está reducido a solo ciertas personas a partir de la vulnerabilidad visible es quienes necesitan esos cuidados, ¿no? Entonces, bueno, pues si el Estado te abandona, la institución te abandona, eh, pues entonces, ¿dónde vamos a empezar a ejercer el cuidado, no? Y afortunadamente hay espacios, estamos creando comunidades en donde pues estamos tratando de romper la jerarquización del cuidado, de quitarlo desde este tradicionalismo de género, de que las mujeres son las únicas que cuidan, ¿no? Y que estamos tratando, sí, de entender que el cuidado viene desde otros espacios que también, pues sí, se puede resistir desde otros lugares, ¿no? Pues ya nos estamos como acercando al final y por acá te mandaron una preguntita que me gustaría leerte y la pregunta dice, ¿cómo como psicólogos podríamos intervenir o trabajar los roles de género relacionados con el cuidado tradicional y promover algo más equitativo? Buena pregunta. Eh, eh, Antes de ir a la pregunta, espero no olvidarla porque era un poco larga, si no te pediré que me la leas otra vez, por favor. Para ir cerrando, creo que señalaste cosas muy importantes. La primera es, hay políticas públicas para el cuidado. Pienso, habrá que analizar si cumplen con su objetivo. Si cuidan, o yo decía hace rato, solicitan ceder una libertad a cambio de una seguridad que nunca llega. Sí, sí hay políticas públicas, ¿no? Sí, sí, sí las hay. Creo que habrá que analizarlas bien meticulosamente para saber si se dirigen realmente hacia los cuidados o si se dirigen al cuidado de quién. Esa es otra cosa interesante. ¿A quién cuidan esas políticas? ¿Qué cuidan esas políticas? Pienso primero. Después, había que tener entonces muchas veces cuidado del cuidado.
cuidado de aquellos que nos cuidan, porque entonces sí pareciera una sociedad de la vigilancia. Ajá, y finalmente, todo este pensamiento que tenemos, creo que también debe de romper no solo con el cuidado genérico, no solo con el cuidado de son las mujeres las que cuidan y no debe ser así, sino también de lo parental, que el cuidado, como bien dijiste, no solo está en mamá y en papá, sino que el cuidado es justo colectivo. O sea, si nuestras amigas feministas nos dijeron, el cuidado no está en nosotras, no nos carguen más, también ahora nos invitaría a pensar, tampoco está solamente en papá y mamá, es una construcción, ¿no? Yo le llamaría, no sé si existe el término, un cocuidado. No sé si existe. Al rato le googleamos a ver si eso existe. Un cuidado colectivo, pues, ¿no? Bueno, y ya cerrando con esa parte. Y en cuanto a la pregunta, pienso que habría que determinar primero a qué nos referimos cuando decimos la psicóloga al psicólogo. O sea, ¿qué área? Porque la psicología es amplia y podríamos trabajarlo desde la parte social, a través de talleres, por ejemplo, a través de charlas, desde la parte social. Podríamos pensar en una psicóloga educativa, entonces también a través de actividades dentro de los espacios educativos. Y si lo pensamos probablemente desde aspectos clínicos, quiero pensar que desde ahí venía la pregunta. Entonces yo creo en la importancia y la responsabilidad de tener estudios de género quienes atendemos clínicamente. Yo creo que es muy importante, porque si no, entonces reproducimos el sistema en el trabajo que hacemos. Eso me parece muy buena pregunta y quiero resaltar esto. Por ejemplo, en esta situación, ya tenemos pocos minutos, ya voy a ser muy breve. En en este suceso social, mediático, de una cantante que es Cazzu, ¿no? Entonces, ella nos habla de la experiencia que tuvo con un psicólogo clínico. Es una cosa espantosa. Cómo esta persona que le atiende reproduce un conjunto de sistemas, de sistema patriarcal, desde teorías avaladas, científicas, rigurosas. Híjole, no sé, habría que repensar. Entonces, lo primero que diría yo es quienes atendemos clínicamente a personas que muchas veces llegan mujeres violentadas, lo primero es tener una conciencia de esta cuestión de género, ¿no? Primero, lo primero. Lógicamente también trabajo propio. Trabajo yo propio es, pues para mí de psicoterapia, trabajar estas cuestiones que yo traigo de este sistema, también una asesoría con alguien que se dedique y que trabaje estas cosas y también puntualizar. Hay cosas que necesitamos mostrarles a las personas, no desde nuestro deseo, sino desde la realidad. Cuando hay una violencia y tiene que ser señalada. Cuando hay un abuso, es un abuso y tiene que ser señalado. Ajá. Y trabajarse clínicamente desde una cuestión de género, pienso, ¿no? Más talleres, charlas. Perdón, otra cosa que no dije es participar de grupos feministas, trabajos con cuestiones de masculinidad, trabajos desde el género, o sea, buscar algo que pueda también transformar este sistema patriarcal en el que fui socializado. ¿No? Entonces yo diría, un trabajo clínico, psicológico que apunte a esto, empieza por mí para después compartir en el trabajo que estoy haciendo. Espero haber contestado a la pregunta. Pues bueno, ya se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, Eder. Fue una plática muy amena, muy constructiva. Ya iremos viendo, claro, en los siguientes programas también vamos a ir ya bajando un poco estas ideas que tenemos de los cuidados. Ahora sí, ya bajarlo un poco. Nos faltó mucho, también nos faltó hablar sobre el autocuidado. Pero bueno, ya tendremos un ciclo de jornadas para hablar sobre el autocuidado, así que las personas que nos están viendo, si siguen interesadas en saber un poco más acerca de la historia del cuidado y del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, pues sigan sintonizando Género y Deporte. Muchísimas gracias, Eder. Buenas noches, que tengas un bonito fin de semana y bonito fin de semana a todas las personas que nos están sintonizando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Hasta luego a todas, todos, todes. Bye.